Ponlo. Hoy estoy en un bar con María José Pérez Llover. Para quien no la conozca, es una de las grandes expertas, sobre todo en el tema de brujería, el tema de las brujas, pero no de estas wiccanas que van por la vida haciéndose pasar por brujas, sino una persona que tiene un conocimiento enorme en lo que es todo lo que es la parte de historia, de antropología. Además ha colaborado con Cuarto Milenio, ha colaborado con el programa Callejeros, ha colaborado con Conexión Samantha, con muchísimos programas, además programas en emisoras, pues con luces en la oscuridad y todo eso. Y vamos a tener una tertulia así del tema del misterio, con cervecitas, todo hay que decirlo, ¿vale? Ella también bebe, ¿vale? Hace muchos años que nos conocemos, unos cuantos, ¿cuántos será? Sin contar la otra vida. Sí. No, tampoco hace tantos. ¿No? 2009. 2009, joder. Estamos en el 2015, ¿eh? 6 años. Nos aguantamos hace mogollón. Sí. A ver, para empezar, ¿cómo ves el tema del misterio en la actualidad? Luego ya hablaremos de brujas, pero el tema del misterio, de la divulgación del misterio, de los grupos de misterio, grupos de investigación, no me hagas esta cara. ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué le hace falta al misterio actualmente? ¿O qué se encuentra a faltar y todas esas cosas? Yo, bueno, lo llevo diciendo desde siempre, desde que estoy en esto, que tampoco hace mucho que estoy en esto. Siempre diré que soy novatilla en comparación a ti o a tantos otros que habéis sido mis maestros y tal, y el mundo del misterio lo veo totalmente perdido. O sea, si tú lo ves en la palabra, el mundo del misterio, pues sí, va centrado en el misterio. Pero yo creo que el mundo del misterio debería centrarse en investigar. Y lo que es investigar realmente, o sea, hacer una investigación como tiene que ser, lo más científica posible. Ya no digo, a ver, el misterio es una cosa abstracta, ¿no?, en la que no puedes utilizar la ciencia como ordinariamente pues, se utiliza, ¿no? Pero sí de centrarse en investigar y en sacar una respuesta a lo que te preguntas, porque es que si no encuentras respuestas, ¿para qué investigas, no? Hay que intentarlo al menos, ¿no? Y los grupos de hoy en día no lo buscan. Yo he mirado mucho en lo que es parapsicología en el siglo pasado y investigaban. Esa gente investigaba con sus medios muchísimo más, bueno, más de lo que se investiga ahora, ¿no? Porque hoy en día no se investiga. Yo lo que pienso que lo único que se interesa es en divulgar. Cuanto más misterio, mejor, y si no lo hay, se lo ponen. O sea, se lo ponen, directamente se lo ponen. No lo veo, claro, no lo veo de ninguna manera. ¿Y crees que el tema de estos investigadores o estos divulgadores del misterio, si lo hacen por las audiencias, porque las audiencias, el nivel de la audiencia, ahora me pongo yo siendo duro, pero el nivel de la audiencia lo que quiere es más hablar de Anunnakis, de posesiones? Incluso yo, por ejemplo, hice un vídeo sobre los peligros de la Ouija, quitando cualquier peligro. Yo puse el tema de que si era una persona equilibrada mentalmente no había ningún problema. Solo ver los comentarios de qué estás diciendo, te hablan de espíritus, te hablan de una serie de cosas. O sea, ¿crees que hay el tema de que el gran público que consume el tema del misterio condiciona a investigadores y divulgadores? A mí me da este tema mucha pena. Lo siento, lo único que es el sentimiento que me provoca es eso, de pena, porque la gente, la que sigue, los seguidores de estos, entre comillas, divulgadores, ¿no? Se creen, claro, lo que sus ídolos o lo que sean, ¿no?, les dicen, porque claro, a ver, siempre hay la persona que se supone que sabe, que explica a los que no saben, y para eso está el divulgar o el explicar o el ser un maestro o lo que sea, ¿no? Se supone que informan, ¿no? Y hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, pues precisamente tendría que haber más información, pero lo que pasa es que hay muchísima más desinformación, ¿no? La persona de a pie de calle por sí no va a ponerse a investigar, no son investigadores, son personas pues que encienden la tele, encienden el ordenador y piensan que estas personas, sobre todo si tienen muchos seguidores, son los que más saben y que lo que digan va a misa. Y es todo lo contrario. Esta gente, lo que tanto sean pues youtubers como puedes ser tú, como señores que escriben libros y son grandes escritores, como documentales de la tele o como
fantasmas de cualquier programa de estos que hagan, pues lo único que persiguen es esa audiencia, y precisamente porque esa audiencia les va a dar un dinero. Y simplemente es dinero. Y esta gente realmente no cree lo que está contando. Esta gente lo único que hace es aprovecharse de que estos seguidores le van a dar más fama, porque estos seguidores van a divulgar las enseñanzas que ellos den, o los programas o libros que ellos escriban. Lo van a hacer por esa facilidad que tienen ahora las redes sociales y todos los WhatsApp o lo que sea, ¿no? Y les van a dar pues una publicidad gratuita que les va a producir pues más dinero. Simplemente es eso. Me da mucha pena, pero es así. Es que no lo puedes. ¿Y solución no le ves? ¿No le ves solución? Ninguna. Y es triste porque las personas que realmente saben que hay muchas, que son gente seria, gente que estudia estos temas, y no precisamente por dinero, porque son gente que les interesa estudiarlo. Esta gente lo que tiene que hacer es esconderse, y además mucho. O sea, sus estudios o esto no lo va a divulgar, porque una, se los van a comer, les van a llamar de todo, y otra porque también les van a plagiar, y otra porque tampoco persiguen la fama y les va a dejar a los otros que digan lo que les dé la gana, porque ellos no persiguen eso, ellos persiguen saber, y si los demás no quieren saber, pues que no sepan. ¿Y tú crees que hay una moda? ¿Una moda? Es moda, claro, es moda. Es moda porque, a ver, moda, cualquier tontería que salga, ahora está muy de moda la conspiranoia, y ahora resulta que, bueno, que estamos invadidos por todos lados, o sea, nos invaden desde los ovnis que empezaron a invadirnos, nos invaden ahora los Anunnakis, que, bueno, la gente, la mitad no, el 99% de las personas no sabe lo que es un Anunnaki, pero es que es un nombre que mola tanto que lo puedes poner en cualquier sitio. Yo si alguna vez tengo un hijo le pondré Anunnaki. Anunnaki, es que hay unas palabras que lo dices y es que pareces listo. No mola, Es que hasta pareces listo. No, y es que además te paras a pensar y Anunnaki para un hijo mola, Para un perro no me digas que no. Y de adulto ese niño triunfaría, porque Anunnaki, aquel que vino de los cielos, es lo más. Es que es brutal. Pues ahora están de moda los Anunnakis, pero ahora, o sea, ¿cuánto hace que ha salido eso? ¿2 años? Como mucho, vamos. El nombre es ancestral. De hacerse claro, famoso. Famoso, claro, digo, ese nombre que esté en boca como de reptilianos, todos. Reptilianos, Anunnakis, bueno, y nos invaden, pues nos echan porquería con los chemtrails, que es una palabra que mola muchísimo. Y yo qué sé, hay gigantes por todas partes. La Biblia tiene unos códigos que, bueno, no sé ni cómo no sabíamos antes de Adán y Eva y de los Noé y de toda esta gente, que realmente son todos reales y bueno, es lo que dice la Biblia, la misa. Y yo qué sé, cualquier cosa es lo más y se toma en serio. Y bueno, han venido no sé cuántos fines del mundo y yo he sobrevivido a tantos ya que ya no me acuerdo. Y cualquier símbolo es Illuminati y es masón y es no sé, hay un montón de palabras de moda que ya... Y como lo pongas en duda, encima tú eres el malo. Sí, porque luego viene cuando somos negacionistas y somos del lado oscuro y bueno, estamos ocultando muchas cosas. Porque ahora quiero decir una cosa, ¿vale? Que a mí me gustaría decirlo porque considero que es muy interesante. María José Pérez Llobert, ¿vale?, se le ha criticado muchas veces cuando ha hablado de la brujería a nivel de cultura, a nivel de antropología y demás. Gente que a lo mejor va de bruja. Otra cosa que está de moda. Otra cosa que está de moda, ¿no? Wiccanos y esas cosas. Cuando han habido incluso catedráticos de universidad que se han puesto en contacto con ella porque ella ha estudiado el tema, tiene una información valiosa de todos los estudios que ha hecho y luego te llega cualquier bruja de pacotilla que se ha leído un libro de magia wicana y es capaz de criticar a una persona que ha estudiado la historia, el por qué aparecieron las brujas, qué hizo la Santa Inquisición, los motivos y todo eso. Y eso también es completamente injusto, ¿no? Que haya gente que por leerse un libro ya sabe más que nadie, incluso ataca a la gente que no piensa como esa persona, no sé. Sí, pero es que es eso, que volvemos a las modas y ahora está de moda de que las mujeres pues todas nos guste ser brujas, porque queda, mira, tengo una brujita ahí colgada, sí, muy mona. Muy guapa. Y no sé, resulta que lo que
piensan que la Wicca es brujería. Y no sé hasta qué punto la gente no entiende lo que es la brujería, lo que es la palabra bruja y lo que vino después. ¿Qué es una bruja y qué es la brujería? Ya lo puedes hablar a nivel histórico, de lo que te dé la gana. No, a ver, vamos a partir esquemas. Bueno, yo cuando empecé la primera vez a escribir sobre brujas, dije, una bruja es una mujer generalmente vieja, fea, vestida de andrajos, un gorro así pinchagudo, una nariz grande, con una verruga, lleva un gato negro. Pero esas son más españolas, ¿no? Porque las brujas celtas y tal, todos son guapísimas, ¿eh? Llevan unos vestidos de la hostia. Claro, pero es que eso ya ahí nos vamos a la Wicca y tal, ¿no? Y ya nos vamos a los druidas y ya nos vamos a otras cosas, ¿no? Pero ya nos vamos a las brujas y como palabra bruja española, despectivo, ¿no? y Nos vamos a despectivo. palabra bruja española, pues nos vamos a lo que era una bruja dicho en español y dicho en aquella época. Y la imagen que tenemos de una bruja es esa. En realidad las brujas no hacían magia, no volaban en escobas. Podían o no tener un gato negro, o blanco, o verde, amarillo, o un perro, o un loro, o una lechuza, ¿no? Y eran gente de campo, y claro, iban vestidas, pues mal vestidas. Porque la bruja era una mujer que en aquella época, ya nos vamos al siglo XVII, que era el Renacimiento, en el momento de la caza de brujas y tal, en aquella época la mujer estaba mal vista, de todas las formas y maneras, bruja o no bruja, estaba mal vista. Y una mujer que no tenía marido estaba desprotegida. Mujer, una tal edad, debía casarse, de tener marido, tenía que tener un padre primero para protegerla y después un marido que la siguiera protegiendo, que trabajara por ella y le diera de comer. Si esa mujer era soltera, que no podía ser, porque llegando a una edad, si era soltera, ya eso ya era una bruja del todo. Y si era viuda, o huérfana, o estaba desprotegida, automáticamente esa persona ya no tenía nada, no tenía tierras, no tenía casa y estaba apartada de todo. Esa mujer, a la fuerza, tenía que ser una bruja. Una bruja en el sentido de que, bueno, si nos ponemos a toda la historia de por qué tuvieron que ser brujas, bueno, vamos ahí a ese sentido de marginación. Era el sentido marginal, que ya se le daba a mujer, pero sobre todo a esas mujeres que habían caído en esa desgracia. Y si nos vamos a lo que es la Wicca, que es súper moderno, ¿no? Pues ellos dicen que son brujas en el sentido de que brujas la buenas, bruja, que a mí me gusta eso, ¿no? sí, Como la brujas bruja buenas. siempre les dan el sentido de que una bruja es una mujer sabia. Vamos a ver, no estamos contradiciendo del todo, puesto que si yo estoy diciendo que una bruja es una mujer marginada, que no tiene nada, que en aquella época desde luego no tenía estudios porque se les negaban, y si alguna tenía desde luego también era bruja, porque en eso no podía ser. Una mujer sabia no era una mujer payesa. Y ahí ya nos vamos a los paganos y nos vamos a lo que se le dio en plan religioso, a lo que ya nos mezclamos con lo que es la religión católica, lo que dijeron que eran los paganos, lo que negaron que podían hacer, y entonces esos ritos que hacían paganos que eran brujería. Todo se mezcla, ¿no? Pero en Wicca es una mujer sabia, y en lo que es una bruja realmente histórica era una mujer despreciada por la sociedad. Pero despreciada, pero a la vez se la buscaba en algunas ocasiones como asesoramiento. Como... Claro, pero es que nos vamos ahora a otra cosa. En aquella época en la que te tienes ya que meter en la época, y eso me gusta a mí mucho, saber cómo vivía aquella gente. La gente del campo, ¿no? Porque donde más, te fijas, donde prolifera más este ambiente es en el campo, ¿no? Que es donde están los payeses, donde está el pagano y donde están todos esos ritos, ¿no? Que en la ciudad pues no sé, igual que ahora pues no se hacían, ¿no? Yo conozco wiccanas que compran las hierbas y todo eso en el supermercado. Joder. Y hacen las ceremonias en sus casas, imagínate, y van como diosas wiccanas, ¿sabes? Sí, sí, conozco yo unas mezclas wiccanas también un poco extrañas. Sí, bueno, a ver, yo siempre digo que no me gusta hablar de Wicca porque no es mi materia, porque en realidad pues no me gusta, ni es mi religión, ni puedo meterme en ello. Que la respeto como forma de ser o de vida o de lo que tú quieras, ¿no? Pero que mis brujas no son las suyas y que le voy a negar siempre que digan que bruja es eso, porque no, eso no es bruja, eso es una subreligión pagana del norte, druídica. Neopaganismo, ¿no? Porque tampoco es ni pagano, ¿no? Esto salió en los años 30 del siglo pasado, la Wicca.
Sí, prácticamente, además que... 1930, ¿no? Sí, sí, por gente Entonces, vinculada al Stone Crowley, sí, a sí, Otto y tal, que Otto, dijeron sí. vamos a hacer una filosofía así, un poco más suave para enganchar una parte de la Entonces, población para ni siquiera sentirse- puedes decir que es una religión pagana, puesto que no lo es completamente neopagana, New Age y todo lo que tú quieras, muy bonito, y que lo respeto del todo, pero no es el caso y no me gusta que lo mezclen, porque me lo mezclan. Una vez me llamaron a un programa de radio y digo, va sobre brujería, muy bien, y me ponen una wicana hablando y digo, yo me tuve que callar, porque digo yo, es que yo de Wicca no hablo, yo si quieres te hablo de brujas, pero no me es compatible, no, lo siento, pero es completamente diferente. Entonces nos vamos a que buscaban a las brujas, ¿vale? En aquella época ya nos trasladamos a aquellos entonces, y, claro, y anterior, porque yo me centro más en el siglo XVII, que es la caza de brujas, digamos, que es lo que más me interesa, porque se cazaban y qué les pasó a esa gente, ¿no? Pero bueno, anterior a que las cazaran y las eliminaran del mapa... Hubo, claro, todos los años y siglos anteriores, ¿no? La mujer, desde siempre, ya nos vamos a la edad de piedra, la mujer ha sido la que ha cuidado de la familia. El marido iba a cazar, a sembrar, a trabajar o lo que fuera, y la mujer cuidaba de la familia, de los hijos del marido, de la comida. La mujer cuidaba del huerto, recogía las hierbas, conocía todo tipo de plantas, conocía las que curaban, y claro está, otra cosa por la que podían ser acusadas, es que igual que conocían lo que curaba, conocían lo que mataba, igual que conocían los venenos. Eran las médicas, eran el médico del pueblo. Si nos vamos a la ciudad habría médicos rudimentarios en esa época, pero había médicos científicos. Los médicos no sabían tanto como la mujer que era la curandera, digamos, del pueblo, la partera, porque las parteras siempre eran mujeres. Era la comadrona, es la que traía a los hijos de las vecinas a la luz, ¿no? Entonces, también se les acusaba por eso, porque igual que daban la vida, podían quitar la vida. O sea, se buscaban los dos sentidos. Entonces, las mujeres estas fueron desde siempre hasta el siglo XVII, XVI-XVII, fueron buscadas, porque estas mujeres tenían ese conocimiento ancestral y que pasaba siempre de madres a hijas, que claro, es una cosa, ellas no eran sabias en el sentido de que sabían leer, no sabían leer, de hecho sus pócimas o sus recetas, ¿no? Pasaban más bien de tradición oral, se les enseñaba a la niña, la madre le enseñaba pues los secretos, pues bueno, esta planta sirve para esta enfermedad, esta cura, esta cuidado con la dosis, porque las medicinas igual ahora que antes, según la dosis, pues igual te matan que igual que te curan. Entonces todo ese conocimiento se iba pasando de madres a hijas y se les buscaba a los que no lo sabían, pues para curar pues tantas enfermedades que había antes, para atraer a los niños al mundo y para todas las cosas que hicieran falta. Cuando llegó la caza de brujas se les acusó precisamente de esto. Estas mujeres de golpe dejaron de ser la amiga del vecino para pasar a ser lo más odiado que había. Cosas de la religión, que si quieres ¿Por qué? nos ponemos. Porque, bueno, supongo que haremos otro vídeo Sí, así, es que es muy ¿vale? largo. Porque da muy largo, pero ¿por qué esta obsesión de la Iglesia Católica Vaticana de... Ay, no sé si en esa época estaba el Vaticano. Bueno, Es que no me he podríamos puesto, decir- bueno, pero podríamos una romana o... A ver, La Iglesia católica, ¿vale? ¿Por Y qué la- esta obsesión, podríamos decir incluso de castrar a la mujer o de anular a la mujer? Porque yo creo que la bruja, si algo tenía, es que no entraba en lo que era el machismo de la época, que era la mujer ama de casa y tal, sino que además podía ser incluso libre pensadora en ese momento. El por qué la Iglesia decide el tema de decir vamos a ir a asesinar, porque es así de puro y duro, asesinar a estas mujeres que en teoría tenían una sabiduría, que eran gente de pueblo, gente como tú dices, que curaba, pero por otro lado era que también tenían un poder que dependían de ellos. Uy, el móvil. Bueno, hacemos una pausa. Sí, porque ahí me quedaba muy bien. Hemos tenido un problema técnico, más bien técnico es porque ha sonado el teléfono, ha entrado más gente, porque estamos aquí, nos han dejado el bar aquí solitos para poder grabar esto, pero a veces entra gente, entonces hemos tenido que cortar entre la llamada telefónica. No sabemos en qué punto lo hemos dejado, así que pedimos disculpas. Estábamos hablando sobre el tema de el porqué del Vaticano, esta obsesión contra las brujas como enemigo y mujeres del mal, y cómo llegamos a ese punto, o sea, porque el Vaticano
tuvo ese ensañamiento contra las brujas? Bueno, más que el Vaticano, que no sé si andaba mucho el Vaticano por ahí metiéndose contra las brujas. De hecho, a ver, nos podemos centrar en lo que es la religión católica, ¿no? El catolicismo, como religión nueva en esa época, ¿vale? Que empezaría en el año 1, ¿no? Con la muerte de Jesucristo y toda esa cosa, cristianismo y tal. Pero en esta época estaba intentando de fortalecerse, de ser la religión de las religiones, ¿no? La única y exclusiva. Entonces tenía que borrar las otras costumbres que tenían los demás. Y marcar su poder. Claro, y reafirmar su poder. De todas formas, si nos ponemos, claro, en el siglo XVII el cristianismo, el catolicismo, había hecho ciertas ramificaciones, ¿no? Estaban los protestantes, estaban otros tipos de derivados, ¿no? de esta religión que también eran perseguidos, digamos, ¿no? Que no eran exactamente la que conocemos nosotros, el luteranismo y todas estas cosas que nacieron en Alemania. Y estos precisamente, que eran a lo mejor más estrictos, ¿no? Son los que atacaron más el problema de la brujería, digamos, no la brujería en sí, sino el paganismo, esas otras religiones, que era lo que atacaban, no a las brujas, sino que les llamaban brujas por una forma despectiva, ¿no? De que hacían brujería, hacían sortilegio, hacían magia, hacían cosas, porque ahí ya vamos a puntualizar. Porque las brujas no se autodenominaban brujas a ellas mismas. Claro, a ver, la palabra... hasta entonces... había habido magia, siempre se ha creído en la magia, ¿no? Los romanos y los griegos sobre todo, ellos consultaban los oráculos, es una cosa muy bien vista. De Delfos, por ejemplo. De Delfos, por ejemplo, ¿no? Realmente no, eran mujeres las que eran videntes, ¿no? Las que eran siempre consultadas por reyes, todos tenían sus adivinos, vamos a ver, el Merlín, el mago, ¿no? Y todo esto era muy común, o sea, la magia estaba a la orden del día, eso era normal, no era nada malo. Ahora iba a blasfemar. ¿Blasfema? No, porque iba a decir que Merlín igual era gay, ¿vale? Porque podía hacer dos cosas a la vez. Pero bueno, sigue. Me ha venido un pensamiento así... Sí, bueno, pero bueno. Te vas por las comillas. Sí, no, bueno. Pero sí. Pero, vaya, la magia no era algo mal visto, ni la evidencia, todo lo contrario. Era gente pues que se dedicaba a esto, ¿no? Y hacían un bien, pues, para no sé si tenían una batalla, pues consultaban si iba a ir bien, si iba a ir mal y todo eso. En la Biblia, sin embargo, pone que o sea, te alejarás de las adivinas y maldecirás todo lo que sea este tipo de evidencias o cosas que no vendrían, no serían cosas... A ver, los milagros solo los podía hacer Dios. Y los hijos, o sea, elegidos de Dios santos. Masculinos. Generalmente sí. Una mujer habría que mirársela con lupa, pues como le pasó a Juana de Arco, por ejemplo, ¿no? Y toda esta gente. Pero bueno, generalmente si tenías poderes, pues tenían que ser poderes directamente divinos, ¿no? Entonces sería un milagro, ¿no? Pero una persona común del pueblo no podía tener poderes, no podía curar, ni podía hacer ningún tipo de tener evidencias, ni ver el futuro, ni ver el pasado, ni ver nada. Entonces, eso Dios no lo podía hacer, no venía de parte de Dios, automáticamente lo que no viene de parte de Dios viene de parte del contrario, que es el diablo, ¿no? Entonces ya nos vamos al hecho de que una adivina o una hechicera que había hasta entonces estaba bien, porque era una persona que tenía poderes de nacimiento y tenía esos poderes, ¿no? Sin embargo, una bruja no tenía poderes. Una bruja era una persona común del pueblo que había conseguido esos poderes mediante un trato con el diablo. Se los había conferido, había hecho un trato y a cambio le había dado esos poderes. Por tanto, siempre es una bruja satánica. Y claro, la Iglesia y Satán, pues, ¿pero hasta qué punto las brujas, catalogadas como brujas, habían hecho ese pacto con el diablo? ¿O hasta qué punto, ¿vale? ¿O hasta qué punto eran librepensadoras? Que yo siempre he pensado, ¿no? Incluso se ha hablado muchas veces, ¿no?
de que muchas mujeres hacían lo de los sabbats, esas fiestas. Podemos entrar en eso muy, muy bonito, de una forma muy bonita. ¿Vale? Muy, o sea, esas orgías o esas historias que se creaban, porque a lo mejor la mujer era una simple ama de casa solo con los niños, solo con la familia y tal. No. Tú estás contraria a ese punto de vista, el tema de decir de que quería cortar con todo. No era eso, no era eso. ¿No? O sea, los sábados iban mucho más Era o mucho menos. Era más bonito. Era más bonito. Va, pues, cuéntame. Bueno, entonces nos vamos a lo que yo te decía de que en Alemania, de que sí otro tipo de ramificaciones de la Iglesia Católica y más duras, digamos, ¿no? Y ahí sí que se persiguió la brujería, bueno, la brujería entre comillas, se persiguió cualquier otro tipo de religión que no cumplía, o sea, que no era católica, o sea, que no creía en Dios. ¿Qué pasaba en esa época? La gente que vivía en el campo, ahora estamos al día de todas las religiones, como os hemos hablado antes, de la religión Anunnaki, de la religión de todas, de la Pastafari, no sé cuántos montones de religiones hay, puedes elegir la que te dé la gana, ¿no? Hay muchas, pero en aquel entonces, pues claro, se comunicaban de viva voz, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que de generación en generación la religión que era la ganadora entre todas, era la religión la de toda la vida, o sea, la de que si soy un campesino y llueve y se me inunda el campo, pues como que me he quedado sin campo y me arruino. El dios de la naturaleza, el de la lluvia, el del sol, de la luna, y las estrellas y los planetas y todo eso va a ser mi dios al que yo creo, porque es el que le voy a rezar, que le va a dar a sol, que no de esto no, es el que le va a dar de comer. Yo a otro dios el no lo conozco. culto pagano europeo. A otro dios no lo conozco, no veo la tele, yo que sé el Vaticano qué dioses tiene, o si Cristo, no lo conozco. ¿No? Entonces, él no me soluciona los problemas del campo. Claro, la religión católica que hizo no podía contra el paganismo, no podía. Es que, ¿cómo le ibas a explicar a una persona que no sabe leer, escribir y que no sabe nada más que de trabajar y de que le entre la comida en casa, que un señor lo crucificaron y que por nosotros... Y que dio su vida por nuestros pecados. Vale, dice, vale, muy bien, pero es que ahora tengo que ir a sembrar y no tengo tiempo, ¿no? Entonces lo que hicieron fue adaptarse. O sea, si no puedes con ellos, únete. Y poco a poco irse metiendo en ellos. En la época en la que estamos, de la que estoy hablando, que fue ya el boom y la caza realmente de brujas, fue una época en la que el catolicismo, el cristianismo, estaba haciendo iglesias en el pueblo y que esas y festividades en las que adaptaba, y ahora lo vamos a ver muy claramente, los solsticios con las fiestas cristianas. Entonces, ¿por qué? Porque si esta gente le bailaba cuando había recogido la cosecha y hacía las gracias a sus dioses, ¿no? Pues nada, esa fecha, pues vamos a hacerla en el solsticio de verano en septiembre, o en junio, ¿no? Porque sale el sol, o en diciembre porque es el sol invictus, o en enero porque... Y así todas las fiestas coinciden, o en Navidad, coinciden con las otras fiestas que ya las tenían instauradas. ¿Qué hicieron con las iglesias? Pues bueno, cambiaron los santos. O sea, Jesús no nació el 25. Para mí ahora te jodo. Para mí que no, ¿eh? No. Me creo que nació en primavera. Yo no sé qué hacían los pastores, nevando ahí con todo el frío que hacía con las ovejitas en el campo. Y los camellos, que y tampoco la acabo de en mitad del desierto con la nieve. La nieve y todo, sí, la mezcla. Sí, y el árbol de Navidad al lado. Bueno, pero eso ya es súper pagano, porque además un día hablaremos... Sí. Bueno, hay una especie de mezcla un poco extraña, ¿no? Jesús bebía Coca-Cola. Últimamente en los belenes, bueno, ya mis hijos ponían los Iron Boys y las Barbies, ya se va ampliando la familia. Bueno, pues esto, las iglesias, los santos, pues se cambiaron, la festividad de tal santo, de tal dios, lo que fuera, pues mira, es este santo, entonces adora este, que te voy a hacer una imagen y este va a ser el que te dé tenemos santos para todas las enfermedades, tenemos santos el patrón de las cosechas, el patrón de los animales, el patrón de no sé qué. Bueno, seguramente es una adaptación. Entonces, ¿qué pasaba? Era más fácil. O sea, te decían, mira, ahí este es el que tal. Ah, vale, pues ahora voy a ir a adoro. Y ahora haces fiesta, que lo has hecho toda la vida, pero este santo. Y adiós. Y ya estaba arreglado. Entonces, ¿qué pasaba? Ahora nos volvemos a Alemania y por ahí.
Ahí eran más radicales y ahí la Inquisición, ahora nos vamos a la Inquisición y por qué en España la Inquisición salvó a muchas personas de morir en la hoguera. Porque aquí no somos, pasamos un poquito de todo. Aquí en España en esa época estaba la Inquisición, porque la Inquisición no nació, algunos se piensan que la Inquisición está ligada a la caza de brujas, ni ya está, ¿no? La Inquisición es mucho más antigua, ha habido 3 tipos de Inquisición: la Inquisición medieval, la Inquisición de los Reyes Católicos, la Inquisición de esta que vamos a hablar ahora. Pero la Inquisición no fue para la caza de brujas, la Inquisición fue, la palabra lo dice, eran los policías de la... los inquisidores eran la policía de los curas, ¿no? de la religión, y investigaban o preguntaban si había algún delito, pues cogían a los culpables y los castigaban. Esto, ¿no? Entonces aquí estaban ocupados, en esa época estaban ocupados en echar a los moriscos de España. Estaban los judíos y con todo este tema no les quedaba tiempo de las historias que les traían los curas de los pueblecillos y de las aldeas de que sea que hay brujas o no hay brujas. De hecho, pasaba mucho del tema. Entonces aquí en España la Inquisición defendió a estas personas, sí que las investigó, sí que hicieron preguntas, porque era su trabajo, ir a un pueblo donde había acusados y hacer la investigación y ver si realmente esas personas volaban en escoba, iban a sábanas y todas estas cosas que contaban. Y que ellos se autoculpaban y se autoacusaban de serlo, porque hubo una histeria colectiva en todas partes y ellos pensaban verdaderamente que incluso sus hijos y sus mujeres y todos eran brujos, ¿no? Pero la Inquisición ya con el lo diré, esto de Logroño, el auto de fe que se hizo en Logroño, el de las brujas de Zugarramurdi, en la que se volvieron todos locos totalmente. Salazar, que fue, digamos, el abogado de las brujas, un santo varón, me encanta este hombre, fue el que dijo que esto era una tontería, que las brujas no existían y que hizo un estudio total de que no, era todo imposible, que no había ninguna prueba de que hubiera nada de lo que estaba contando nadie, ni de los autoacusados, ni nada, eran todo ideas que tenían, ¿no? Y esto fue al rey y todo eso, y desde ese día, desde el auto de Logroño se anuló, se prohibió la caza de brujas, aunque luego hubo hasta 1800. Bueno, es que también tenemos que ponernos en el punto de vista de los pueblos, donde el nivel cultural era muy bajo y cuando había a lo mejor una mala cosecha, había que buscar la culpa de alguien y como no podía ser de Dios, ¿quién podía ser? Es que Dios nunca podía la soltera o la... Claro, mira, bruja según de turno, dice que la frase de Evans Pritchard, que es un antropólogo... Es una frase, tomad atención porque la frase es buenísima. Evans Pritchard es un antropólogo muy importante que evidentemente, bueno, no hablaba de la brujería de la que estoy hablando, pero vaya que brujería, hablaba de la brujería zanden africana y todo esto, ¿no? Pero siempre es la misma, la historia siempre es la misma en todas partes. Yo hablo de lo mío, más me centro en la brujería de aquí de casa, de Cataluña, ¿no? Todo esto, pero cada uno habla de lo que él estudia, pero todo es igual. Y entonces este señor dice una frase muy buena que, bueno, me lo resume todo. O sea, dice, quienes padecen desgracia buscan brujos entre sus enemigos. Entonces, ¿qué pasaba? Vuélvela a decir. Quienes padecen desgracias buscan brujos entre sus enemigos. ¿Es? Bueno, te lo explica todo. Ahí viene el que saliera esa caza de brujas, porque dices, ¿por qué se puso la gente? Si eran buenas un día, si estas mujeres le iban a pedir, como tú me decías, le iban a pedir consejo, le iban a pedir ayuda, eran las que le curaban a sus hijos, a sus padres, a sus madres, las que sabían de hierbas y pociones, porque de pronto un día dejó de ser así y eran acusadas y fueron relegadas y fueron torturadas y fueron quemadas y ahorcadas, porque en España ya te digo, la Inquisición quemaba por el fuego que purifica, pero aquí en España quemados fueron pocos y generalmente murieron por el juicio era civil. Entonces, la cacería también. Yo te digo que la Inquisición aquí no está ligada. ¿En España cómo se ejecutaban más las brujas? Ahorcadas. Se ahorcaba porque, te digo, iban era una justicia civil, eran los
cogían entre ellos, bueno, eso es lo que era el Nos piquete, llevaban ¿no? a la quinta forca. A la Sí, quinta sí, forca. sí, de ahí viene la quinta forca, sí. Que mucha gente no lo sabe, pero en Cataluña sobre todo hay el tema de que se habla, el tema de decir que cuando una cosa está muy lejos, se dice que está en la quinta forca, forca en catalán es orca. Y claro, tú te paras a pensar y decir, ¿por qué se dice que está en la quinta horca? ¿No? El tema de decir cuando algo está muy lejos. Y es que en teoría la quinta forca, la quinta horca, era la que estaba más alejada del pueblo, de la ciudad de Barcelona. O no del pueblo en bueno, cuestión. del pueblo en cuestión que era. Entonces, por eso se dice en la tradición el tema de que algo queda muy lejos, que está en la quinta forca, porque la gente se tenía que desplazar, porque al igual que ahora tenemos Gran Hermano y esas cosas, antiguamente no había Gran Hermano, pero la gente lo que veía son las ejecuciones en directo. Se lo pasaban bomba, o sea, era como una festividad ver cómo ahorcaban a la gente, ver pues sus familiares a lo mejor llorar y todo eso, era el Gran Hermano de la época. Y la quinta forca en Barcelona era la horca que quedaba más lejos, por tanto la gente se tenía que desplazar, y de ahí viene el tema de la frase de la quinta forca. Pues sí, porque además las orcas, pues, bueno, se ponían fuera normalmente en los cruces de camino y fuera de lo que es la población, aunque en las ciudades, lo que es las ciudades grandes, Barcelona, Madrid, todo eso. Y ahora si te paras a pensar, las cárceles, centros penitenciarios y todo eso en todos los países lo ponen alejado. Es como decir que... A ver, los cementerios también ahora lo engulló, las ciudades, claro, los engullían, ¿no? Pero al ir creciendo. Pero generalmente es en el cementerio, o sea, la gente siempre sabe. Aquí tengo el cementerio ahí arriba del monte, y lo raro es el pueblo que no lo tenga ahí encima de un lugar, ¿no? Nos gusta tener a los muertos un poquito por ahí. Porque es una manera de negar la muerte. La cosa sí, las cosas feas. Ahí queda. Las cosas feas las ponemos lejos. Bueno, pues vamos aquí a lo de los que parecen desgracias, buscan brujos entre sus enemigos, entre sus vecinos. Porque precisamente la locura esta de la caza de brujas, y más aquí el centro aquí en Cataluña, pero fue a nivel mundial, entre 1560 y 1660, estamos hablando, pues es lo que te digo siempre, el siglo XVII, siglo XVI, hubo un cambio climático. Ahora hablamos mucho de cambios climáticos, pero vamos, no es ninguna novedad, ni porque nos vengan más centrales, ni porque no pasa nada, porque el mundo le pasa esas cosas. Perdona, atención, o sea, el tema de brujería asociado con el cambio climático. Sí, pero mucho. A ver, adelante. No, porque claro, a mí cuando me lo contó en su momento es el tema de decir que me estás contando, ¿no? O sea, que el tema de la brujería asociado con el cambio climático, pero ahora lo voy a argumentar porque es buenísimo. Bueno, sí, buenísimo y a ver, es histórico y a ver... bueno, pues entre esos años, lo que es 1560 y 1660, es lo que se llamó y se llama, y lo podéis buscar perfectamente, el siglo del diluvio. Fueron 100 años en los que toda Europa tuvo un cambio, es una mini glaciación, se llama también la mini era glacial, que le pusieron en inglés, ¿cómo se llama en inglés? Small Ice, algo así. Bueno, pues le pusieron ese nombre, sí, es una mini era glacial en la que hubo un cambio muy fuerte, o sea, en verano, o sea, llovía a mares. Entonces, ¿qué pasaba? Las cosechas se perdían, el grano se pudría y había inundaciones, en invierno unas grandes nevadas, pero así, claro, durante mucho tiempo, no fue un verano, un invierno que esto, no, fueron muchos años. ¿Qué pasaba? En las ciudades pues se nota menos, siempre se nota menos estas cosas, porque bueno, en esa época ya había fábricas, ya había industria y mercados y todas estas cosas, ¿no? No estamos hablando de tanto tiempo atrás. Pero en los pueblos, que había mucho y que la gente todavía vivía de la economía de subsistencia, o sea, lo que sembraban es lo que comían, o sus animales, ¿no? Pues claro, pasar mucho tiempo así, sin cosechas, sin los animales que se morían y las grandes epidemias que venían por tantas inundaciones y tantas muertes y luego también venían vino la peste, o sea, una cantidad de desgracias, una cantidad de desgracias concatenadas, todo seguido, que unas personas que están viviendo de lo que tienen al día no podían sobrevivir, les era imposible, o sea, hubo mucha hambruna, muchísima, y ver tanta desgracia, llegaron a pensar, no, que es que
Dios no les podía mandar estas desgracias, era imposible. ¿Qué habían hecho ellos para merecer eso? Fueron 100 años. No, es que hay que entender como concepto histórico. Claro, métete en su cuerpo, métete en que tú estás ahí sembrando y que se te va todo, pero no es una cosecha, es que es otra y otra y otra, es que tus hijos se mueren, es que tú te mueres, es que la mujer, es que las pestes, es que los animales, es que no tienes nada y no sabes cómo vivir, cómo lo superas, no lo superas. Entonces dices, lógicamente, o sea, ¿quién le pide ayuda? Ellos estaban acostumbrados, puesto que ya no le pedían ayudas a los dioses, ir a la iglesia, ¿sabes? La costumbre, bueno, lo habréis visto, películas y todo esto, o sea, cuando pasaba algo, los pobres campesinos iban a la iglesia a rezar y bueno, ahora hoy en día, y yo creo que en todo el mundo, y lo podréis ver y me daréis la razón, cuando hay un verano que hay mucha sequía, sacan al santo para que llueva, la procesión. Hoy hay muchas lluvias, vamos a sacar al santo para que deje de llover. Bueno, pues era esa, pedir ayuda a Dios y sí, sacaban santos. Y entonces, ¿qué se creó? Yo puedo hablar, yo no sé en el Espera, resto que estoy de... mirando la cámara porque veo de que no hay batería. No sé si está grabando o no. Bueno, se acaba de cortar ahora, Entonces, elimino un ¿Ahí está lo más interesante? No. Bueno, nos estamos quedando sin memoria, la cámara y todo eso. Va a haber una segunda y una tercera parte porque el tema se lo merece, pero bueno, continúa. Bueno, pues estaba diciendo esto, ¿no? De que la gente tenía, lo único que le enseñaron y lo único que podía hacer era pedirle ayuda a Dios por medio de, pues su ministro, ¿no? El cura del pueblo, que era para eso estaba. Y sí, iban a la iglesia e intentaban, mediante magia, porque vamos a ver, la magia estaría prohibida, pero los curas, o sea, mediante Dios, hacían magia. Pedían milagros, ¿no? Entonces se creó unas edificaciones que aquí en Cataluña se llaman comunidors, que son unas pequeñas construcciones, apenas 4 pilares con un tejado, porque llovía, y no mojarse, en el que el cura desde ahí esconjuraba, o sea, exorcizaba las tormentas. O sea, cuando iba a venir una tormenta, el cura, o sea, tocaban las campanas a arrebato, ¿no? Que hasta hace poco, o sea, se ha hecho, no sé si algún pueblo tocarán campanas, ¿no? Las campanas tenían el poder de asustar a las brujas, o sea, eso ya lo vamos a contar en una segunda parte, por qué las brujas eran las que hacían las tormentas, ¿no? Y entonces automáticamente iban todos allí al comunidor y el cura desde allí, pues mediante un sortilegio, o sea, un rezo o una oración especial, se supone que tenía que decirle a la tormenta que se fuera a las brujas, que los dejaran en paz, que las brujas eran las que provocaban esas tormentas. Y bueno, ya como no nos queda batería, lo dejaremos esta historieta para... Pero bueno, nos ha quedado con ese gustillo de más, sí. Ella también y yo también, ¿vale? Por aprender más, pero bueno, vamos a hacer una segunda parte, vamos a seguir hablando... Me mira así porque hace tiempo que no nos vemos, entonces me va a enviar a la mierda porque él te va a decir, no vienes a verme. Y vienes con cámara. Y vengo con cámara porque odia las cámaras. Pero yo te miro a ti. Sí, claro, uy, super fashion. Pero bueno, seguiremos hablando sobre el tema este de la brujería porque, como hemos dicho en un principio, es una gran experta a nivel, podríamos decir, histórico, a nivel incluso sociológico. Lo de experta no me gusta, digamos curiosa. Conocedora. No, soy curiosa. Bueno, eres curiosa, pero eres conocedora porque... No, tendría que conocer más, pero... Bueno, pero aún te queda vida por delante. De lo que te estoy contando es cierto. Ahora vamos a joder. Eres como cosas. los masones de eterno aprendiz. Sí, sí. ¿Vale? Ay, qué bonito que es. Sí. Porque todos tendríamos que ser eternos aprendices. Vale. Ahora ya somos conspiranoicos de todo, ¿eh? Eso tú. Ahora ya... No, ya... A ver, pero... Tú eres la experta en brujas, yo me llevo Yo todo, cuando toda llueve pienso que es que la meteorología y esas cosas, las nubes, que llueve, claro. no pienso en brujas. No. Eso. Pero en el fondo tú crees en las brujas. Hombre, más bruja que yo no. No, ya. No.